Muy buenas noches. Las imágenes impactantes que acabas de ver corresponden a uno de los tantos puntos de tensión del frágil equilibrio entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Qué pasó con ambas Coreas? Que esa tensa calma de más o menos 2 años quedó en el olvido. Todo eso y mucho más lo vamos a revisar esta noche, porque esas imágenes, de hecho, Juan Andrés Alfate, corresponden a cuando Corea del Norte destruye este edificio de la oficina de enlace que tenían con Corea del Sur. Absolutamente, queridos amigos, ¿cómo están? Dándole la bienvenida a todos los que se suman a nuestra sintonía. Lo que ustedes acaban de ver es una clara y fuerte, terrible por lo demás, declaración de principios de parte de Corea del Norte. La edificación que ustedes vieron cómo quedó completamente destruida fue víctima de un ataque de parte de Corea del Norte. Edificio cosa como un punto de encuentro, de unificación entre ambas Coreas divididas desde hace ya los años 50. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Corea del Norte con esto acaba de mandar un mensaje, un telegrama fuerte y claro, y es que no le interesa, no tienen la más mínima intención de volver a hacer las paces con el sector sur de esta nación. La verdad es que esto es terrible. Como programa, Así Somos, usted lo recordará bien cuando se cuestionaba respecto a si estaba vivo o muerto Kim Jong-un, es su hermana Kim Jo-yeon quien ha tomado, digamos las cosas por su nombre, el control de esta nación. Y ella es el doble, el triple de enérgica, y a ella no le interesan las relaciones diplomáticas, simplemente le gusta dejar en claro cuál es el poderío armamentista de su nación, y esto es un claro ejemplo. Ella no quiere unificar, simplemente quiere decir estamos separados por una muralla, una ideología, y esto nunca va a volver a ser lo mismo. Sí, una situación tremendamente dolorosa y desesperanzadora, sobre todo ahora en medio de la crisis del COVID-19, donde ese país no lo ha pasado nada de bien tampoco. Si hacemos un poquito de historia, efectivamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, es cuando se dividen estas dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. Han tenido por años grandes diferencias ideológicas. De hecho, tú muy bien lo mencionabas, claro. Alfate, en el año 50 se desarrolla la Guerra de Corea precisamente por estas diferencias de pensamiento y diferencias políticas. Han pasado 70 años donde este conflicto no cesa y la unificación parece estar súper lejos. No hay diálogo, no hay acuerdos de paz, y lo único que hemos visto durante todo este tiempo es una respuesta bélica por parte de Norcorea, que sigue muy firme en su postura, a pesar de los acuerdos que se hicieron hace muy poquito en la cumbre de Singapur con Donald Trump, donde Norcorea dijo que iba a parar este programa nuclear, y luego después en la cumbre de Hanoi en el 2019 simplemente el acuerdo queda en nada, porque Norcorea empieza a poner nuevamente sus condiciones, quiere que no le sigan sancionando por este tipo de prácticas. Entonces es súper triste, porque es un país y tiene un líder que no quiere entender por las buenas. Entonces, si no entiende por las buenas, ¿cómo lo hacemos para que esto no prospere? Oye, vamos a revisar todo eso, porque también, y sumándome a las palabras de Monty, técnicamente ambas Coreas nunca han dejado de estar en guerra. Ellos, recordemos que nunca firmaron este acuerdo por la paz. No hay una carta, no hay un acuerdo por la paz. Entonces, técnicamente, por eso se habla de un equilibrio muy tenso, muy débil, que en ciertos episodios ha estado justamente, por ejemplo, como los Juegos Olímpicos de Invierno, que existió una tregua. Pero para llegar a este punto, más allá de todos los conflictos eternos que han tenido durante estas prácticamente 7 décadas, Alfate, hay un punto que es lo que es el clímax de este conflicto, o más bien uno podría decir la excusa de Norcorea para atacar de alguna forma y terminar con esta paz media falsa con Corea del Sur, que tiene que ver con unos panfletos enviados por desertores norcoreanos. Absolutamente. A ver, hay que entender de que aquí hubo una especie de provocación, primero que nada, de parte de Corea del Sur. A ver, aquí hay que ser muy preciso y riguroso. Corea del Sur tiene una intención, a partir de cómo se ha querido mostrar el mundo, a partir de este proyecto de culturalización hacia Occidente, en donde, sin lugar a duda, ha instalado su música pop, sus grupos musicales, gran parte de sus películas. Recordemos que incluso a comienzos de este año, por primera vez y de manera insólita, pero de qué manera felicito a la Academia de las Artes de Ciencias Cinematográficas, ganó como mejor película una cinta coreana. Eso es una sumatoria más en demostración de lo fuerte que ha hecho en términos de campaña Corea para con el resto del mundo, cosa que en algún momento lo hizo perfectamente Japón. Hoy día Corea es el país de Asia que parece tener un puente y una vinculación cultural que tiene muy arraigado y con mucha cantidad de fanáticos de parte occidental.
y Chile no es la excepción. En el año 2018, este edificio que estuvieron completamente destruido, al parecer lo que parece ser una especie de proyectil, de un tanque, etcétera, etcétera, estaba abandonado por lo demás. Esto es simplemente producto del COVID-19, pero ahí se juntaban de cierta manera representantes de Corea del Sur y Corea del Norte desde el año 2018 para tratar de decir qué vamos a hacer al respecto. ¿Podemos de alguna manera llevarnos bien dentro de la separación? Y esta es la respuesta de Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, que claramente lo derribó absolutamente. Atención con esta gráfica precisamente a propósito de lo que tú decías, claramente Michael, donde hay una provocación de parte de Corea del Sur, donde hay panfletos súper alegóricos, con globos, con pancartas que se elevan para que Corea del Norte lea cuál es el desarraigo que viven algunos desertores de ese lado de la nación. Kim Jong-un, a través de este comunicado, que quede clara en su declaración de principio, como programa sin lejos de especular, nosotros dijimos que esto iba a ocurrir, dice ella: creo que ya es hora de romper con las autoridades surcoreanas. Llevaremos a cabo nuestra siguiente acción. He dado instrucciones a los sectores del departamento encargado de las relaciones con los enemigos, así llama su compatriota, a cabo con decisión la próxima acción. Kim Jong-un, vicedirector del departamento del Frente Unido, y digamos las cosas como son, después de que el gordito poco agraciado, que finalmente se encuentra muy achacado, ella, esta mujer con mano de hierro, es la que comanda a su pueblo. Y como pueden ver, ella culturalmente quiere demostrar que como mujer es mucho mejor, más inteligente, mucho más enérgica que su hermano. Y aquí habla de enemigos con respecto a Corea del Sur y acaba de decir: eso fue una demostración, atento, que esto no para acá, se viene otro ataque. Lo dijo clarito. Salfate, entonces Kim Jong-un vendría a ser hoy en día la gran líder de Norcorea. En el fondo tendríamos a su hermano como una especie de chapa escondido, no sabemos si muy enfermo, si poco enfermo, y es realmente la hermana en un hecho que no es menor, en un hecho que nos asusta, como lo hablábamos hace varios capítulos en Así Somos, pero que también es histórico, porque en una nación que es tremendamente machista, que una mujer se alce como la líder, que probablemente le puede generar este atisbo de ser aún más violenta para marcar más terreno. Absolutamente. Mira, acá hay un tema muy importante que nosotros tenemos que saber desarrollar como programa. Esto no es simplemente una nación a ultranza su creencia. Yo me atrevo a decir que este país es una secta religiosa. Todo un país es una secta religiosa donde el abuelo de Kim Jong-un y el mismo, ¿cierto?, de Kim Jong-un, la actual, obviamente, mujer que tiene la batuta en este país, sigue dictaminando y gobernando su patria desde los cielos. Está esa creencia en donde lo esotérico se junta con la milicia, se junta con un comunismo muy sui generis de parte de esta idea de que en realidad es todo para el pueblo, pero uniformado, militarizado, donde los cortes de pelo están denominados de cómo pueden ser para los hombres y para las mujeres, y existe un número determinado de cuál es la estética, la ropa, la vestimenta, cómo te debes referir hacia los demás. Es una secta que abarca todo un país y que no tiene la más vaga intención de volver a generar un tipo de puente con sus vecinos del sur. El sur necesita, ya con todo el tremendo trabajo cultural que han hecho para nosotros los occidentales, la verdad es que quieren hacer una demostración como en algún momento se derrumba la muralla de Berlín uniendo a ambas naciones. Quieren hacer lo mismo, pero aquí el mensaje es claro: no lo quieren hacer. Y tú mencionabas algo: esto partió de una provocación que Corea del Sur no puede controlar, que son los desertores de Corea del Norte que comenzaron a mandar lo siguiente, estos globos con panfletos. Tenemos una imagen referencial que se llaman los Fighters for Free North Korea, bueno, la traducción del inglés, obviamente, que son los luchadores por una Corea del Norte completamente libre. Ahí lo estamos viendo. Como no se pueden llevar mensajes, como no se pueden obviamente volver a traspasar a estas líneas enemigas, han comenzado para que esto sea visibilizado por todo el pueblo de Norcorea. Además, incluso, no sé si tú sabes, Monty, que están incluso los parientes llevándole algún tipo de balsas con mercadería, como canastas familiares, para que ellos puedan comer, ya que allá el pueblo sufre, entre otras cosas, de inanición.
Sí, yo creo que la gente se está dando cuenta que viven encarcelados en su mismo país. Es un pueblo que ya no quiere vivir más en una burbuja, no quieren más pobreza. Si hacemos un poquito de recuento en cómo ha sido la historia económica de ese país, hasta el año 73 ambas Coreas estaban más o menos igualadas en términos de riqueza, no habían grandes diferencias. Pero después, la década de los 80, cuando empieza ya a entrar el régimen más democrático en Corea del Sur, se empiezan a notar grandes diferencias que se viven hasta el día de hoy. Por ejemplo, Corea del Norte empezó a tener mucha más estancada la economía porque tenía mucho control estatal sobre las riquezas de las personas, mientras que Corea del Sur se convertía en uno de los principales productores industriales y tecnológicos del mundo, producto también por lo que genera la democracia, de estar mucho más abiertos a lo que está sucediendo afuera. Y desde ahí esta brecha económica y social entre los dos países ha sido, pero son dos mundos completamente antagónicos. Hoy vemos que Corea del Norte es una nación súper pobre, es una nación muy militarizada, mientras que Corea del Sur ha hecho un trabajo muy estratégico también con todos sus ciudadanos, que tiene que ver con invertir en su capital humano, con ponerle mucha más preocupación a la educación de todos esos ciudadanos. Por lo tanto, vemos que hoy día Corea del Sur, como tú bien decías, es muy referente, y teniendo al lado un país vecino que está siempre atornillando al revés, que le afecta, por cierto, a China, que le afecta a Japón. Entonces, en esta península, claramente, entre Japón, Corea del Sur y China, hay alguien que está desencajando. Y ese desencaje le afecta a los otros países, sobre todo a China, que es una tremenda potencia mundial. De hecho, hay algo que no es menor a propósito de lo que ustedes comentaban, queridos compañeros, y es que tiene que ver con lo siguiente. Corea del Norte sabe que está tremendamente militarizada, incluso con armamento nuclear. Eso es un foco de interés de todo el mundo libre, porque es preocupante, porque, digamos las cosas por su nombre, está a cargo de dos dirigentes que son unos locos, unos deschavetados. Yo, hasta cierta manera, le tenía un poquito más de confianza, porque me parece que es más cuerda. Ambos fueron educados en Suiza, casi en materia de espionaje. Ellos no se presentaron como los hijos del líder de aquel momento de Norcorea. Eran estudiantes más ricachones que provenían del país asiático, pero la verdad lo que hicieron fue extraer absolutamente todo el entendimiento de la psicología del hombre occidental en términos sociales, económicos y culturales. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Que Corea del Norte le encantaría, porque ustedes saben que tienen todo un cuento, una fantasía delirante a toda su gente, donde tú caminas por las calles, ya hay monumentos sobre las grandes guerras que ha ganado Corea del Norte que jamás han existido, y el pueblo está completamente atado a lo que ellos le indican cómo ha sido la historia del planeta, en donde lo que la Tierra es plana, nada en relación a lo que le cuentan a sus pobladores. Y el problema es que ellos saben que les gustaría conquistar el mundo, pero lo que le queda más cómodo, y en donde de cierta manera pueden evitar la intervención de países vecinos, es atacar su propio suelo. Porque para ellos es otro país, pero para el resto del mundo es una sola Corea. Entonces, irse contra Corea del Sur es la posibilidad que tienen, y acabamos de ver que acaban de abrir fuego, y eso no es menor. Que Salfate, lo que tú dices es clave, porque a ver, hay un dicho que está muy manoseado, pero que es muy cierto, que la información es poder. Y en Corea del Norte le quitan todo tipo de información a los ciudadanos justamente para que pierdan su poder de convocatoria, su poder de exigir sus derechos mínimos. Y acá vemos a una Corea del Norte efectivamente que lo único que quiere es prender fuego, que al primer folleto, que además, como bien tú decías, no es nuevo, la imagen de hecho que vimos en el programa hace unos segundos era del 2016, o sea, esta es una realidad que ocurre mucho, porque es la forma que encuentran los desertores norcoreanos de cuando llegan a la frontera Corea del Sur, después de mucho conflicto, poder decir, oye, quiero llevar a mi familia, esta realidad que ustedes están viviendo no es la correcta, no es la normal. Pero por otro lado tenemos a una Corea del Sur que me da la sensación, y voy a usar términos muy coloquiales, está acostumbrado, por lo menos en primera instancia, a ponerle otra mejilla. Porque en primera instancia ellos dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a empezar a regular esto, entonces, el tema de los folletos. No sé si me podéis explicar un poquito más, incluso coartando la libertad de expresión de quienes ya llegaban a Corea del Sur, un hecho que a mí me parece insólito.
Fíjate que tú acabas de dar en un punto muy clave, querido Michael. Recordemos que hace un tiempo, no más de un año, 2 años máximo en realidad, hubo un militar desertor de Corea del Norte que se saltó las vallas, los alambres de púa, le dispararon, llegó con balazos en el cuerpo, y lo que más llamó la atención fue cuando tuvo asistencia médica en Corea del Sur. Él tenía 2 grandes problemas. Uno, que él no sabía qué iba a pasar con su familia en Corea del Norte. Es muy probable, esto nunca lo vamos a saber, que los iban a castigar, que lo hayan ajusticiado como ejemplo de que nadie, ningún menos un soldado, digamos que para ellos es su máximo orgullo en su estatus de calidad de ciudadano, haya desertado y cruzado la frontera. Y lo segundo era que gente del Corea del Sur no sabía si lo van a poder mantener con vida, porque siendo un soldado, escúchame bien esto, siendo un ciudadano especial para Corea del Norte, porque es alguien que tiene preparación militar y que es una herramienta eficaz en esto de mantenerse aparte y que en algún momento pueda tomar en sus manos algún tipo de arma y atacar a su enemigo, tenía una cantidad de parásitos en el estómago que solamente pueden ser adjudicados a problemas de intoxicación por comida descompuesta y por malnutrición a través de por lo menos 10 años. Vale decir, incluso a que ellos consideran como sus más estratégicos ciudadanos están mal alimentados. Y ahí es el punto que tú tocabas, Michael. La verdad es que Sur Corea ha hecho un esfuerzo que va contra las leyes democráticas que ellos mismos han querido demostrar culturalmente al resto del planeta, y es que aquellos desertores de Norcorea o simplemente surcoreanos que quieren apoyar la causa están mandando estos panfletos y canastas con arroz, que algunos incluso le han tirado drones, así como con una bolsita de arroz, con unas verduritas, les tiran drones que a morir, digamos, o los pierden porque los derriban o sencillamente los sueltan y después regresan. Y la verdad es que el gobierno le ha dicho, por favor, no hagan esto. O sea, sus intenciones son buenas, pero para Corea del Norte esto significa ni más ni menos que una afrenta. Eso es una burla, eso es como rayarle un monumento, eso es como picanearlos, es como generar un descontento aún mayor de quienes sufren de hambre y opresión política, cultural, al otro lado de esa frontera ficticia que ellos tienen. Entonces el gobierno ha insistido, por favor, no ayuden a Norcorea. No es porque estemos en desacuerdo con eso, sino que miren lo que pasa. Y la verdad es que se mantenía hasta ahí nomás, hasta que pasó este edificio completamente derrumbado, digamos, de un proyectil. Y la verdad es que, como dijo Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, esto no para acá y trata a sus hermanos como enemigos, como un país que no tiene nada que ver con ellos. Esto se viene bravo, bravo, bravo. Es que conociendo la historia es un país que no aprende, o sea, no le duele lo que vivió en el pasado, cuando millones de personas perdieron sus hogares después de la guerra, después del fin de la guerra de Corea en el 53, ni tampoco cuando murieron casi 3 millones de personas, que es lo que se estima, murieron precisamente por el hambre en su país en los años 90, porque recordemos que hasta antes de la caída de la Unión Soviética, ese país apoyaba mucho económicamente a Norcorea. Cae la Unión Soviética, empieza toda la catástrofe de la pobreza, el hambre en Norcorea, y ahí es donde empiezan a buscar refugio en China. Y durante todos estos años siempre la intención ha sido crear un diálogo con Norcorea para poder prestarle ayuda, para que su gente viva mejor, y ellos simplemente han hecho oídos sordos, o sea, no tienen ni la más mínima intención de cambiar esa situación. El ego, el rendir culto a sus ancestros, a su ideología, eso es lo que tiene tan estancado a ese país. Oye, así es, y de hecho, Salfate, el ministro de Defensa de Corea del Sur, también se ha seguido pronunciando en ciertas cosas, y al principio esto de ponerle otra mejilla, ahora dijeron literal, las Fuerzas Armadas surcoreanas han reforzado la vigilancia, ya que la tensión es extremadamente alta en este minuto. Continúa tu mic, por favor. Oye, les estaba contando justamente, mientras la Monti come, qué rico, Salfate, de estas declaraciones. De hecho, el portavoz del Ministerio de Defensa dijo textual: estamos vigilando estrechamente los movimientos militares norcoreanos sin actividad inusual por el momento, ¿cierto? Se teme un ataque, es como lo que un ataque ya frontal, directo.
Está prometido, o sea, son las palabras que leíamos al comienzo del programa, Michael, de la actual dirigente de ese país, que tiene una mano más firme. Es más problemática ella porque, insisto, me da la impresión que culturalmente ella está demostrando de que en un país muy machista, y ella de género femenino dice: yo voy aquí a poner el punto sobre la I y demostrar de que soy más capaz y, por cierto, tremendamente más inteligente, lo que no es tan difícil, que mi hermano Kim Jong-un. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo demostró re fácil. Acaba de derrumbar un edificio que era el vínculo de unión, de diálogo y conversación entre Corea del Sur y Corea del Norte, que, debo decir, está desocupado producto del COVID-19 desde marzo de este año. Tenemos titular que dice así: Corea del Norte hace explotar, o sea, lo hizo añicos, la oficina de enlace conjunta con Corea del Sur. Podemos revisar de nuevo, señor director, este video de Alto Impacto que abrimos el programa de hoy. Mucha atención, porque esta es la respuesta de Corea del Norte a su oficina sur. Miren. Solo un detalle, que esto no es menor. Nosotros sabemos que así como la Franja de Gaza, etcétera, existen ciertos territorios muy acotados que son como de cierta neutralidad, en donde los países se encuentran divididos y con estos cinturones, obviamente, que no pertenecen ni a uno ni a otro. Ese edificio está en suelo de Corea del Sur. Claro. O sea, que se entienda, esto no está en un lugar neutral y que ellos dijeron: ¿saben qué? No vamos a ir más a reunión. O sea, nos bajamos de la reunión de pauta, y nos echamos el edificio. No, eso está en Corea del Sur. A ver, para que quede claro, Corea del Norte acaba de tirar un misil a quienes consideran su enemigo. Ese es un ataque directo sobre suelo surcoreano. Acuérdense que antes había tirado misiles sobre el mar de Hokkaido en Japón. Si les llegaba a fallar, si llegaba a caer, era una declaración de guerra para los nipones. Y esto, o sea, en cualquier regla, digamos, del juego de la batalla, eso no es una advertencia. Esto es un ataque directo y, por lo que estoy leyendo entre líneas, para Norcorea, este es el inicio de un ataque sistematizado que va a comenzar durante este mes y el próximo, que no sabemos hasta dónde puede llegar a escalar. O sea, en el fondo están diciendo: de esta forma te demuestro mi indignación porque tú no hiciste nada para evitar que a nosotros nos lanzaran estos panfletos, para evitar que a nosotros nos lanzaran estas canastas con arroz. Como Corea del Sur no hizo nada, nuestra indignación la mostramos de aquí hacia arriba, y eso es lo que se teme justamente, que es lo que va a suceder con este edificio que era de 4 personas y que vale la pena repetirlo, Salfate. Gracias a Dios, menos mal, no existieron vidas que lamentar, porque este edificio estaba vacío a raíz de la pandemia desde marzo, que no estaba asistiendo más personas. Acá aparte, una nueva reacción de Corea del Sur, porque Corea del Sur ya se cansa, y lo estábamos adelantando, de poner la otra mejilla y empieza a reaccionar, pero siempre de manera cautelosa. Absolutamente. ¿Qué dijo Corea del Sur? Ojo, hubo despidos importantes en esa nación. ¿Qué dijo la Unión Europea? ¿Qué dice China? ¿Qué dijo Estados Unidos? Y frente a todo eso, ¿qué dice Norcorea? Que cuando de un lado les tiran garabato, ellos responden con un cañonazo. Todos esos detalles, y tratar desde Así Somos, entender cómo va a seguir en los meses siguientes esta afrenta y cuál va a ser el siguiente ataque de Corea del Norte. Para entender eso, no se pierda, porque continuamos a la vuelta de esta breve pausa comercial. Se viene bien complicado, la verdad. ¿Cómo reacciona Corea del Sur a toda esta situación, a esta violencia descarada de Corea del Norte?
Mira, yo creo que Corea del Sur está tan aproblemado porque ellos están cuidando una imagen y la verdad es que hay una desesperación tremenda. Mira, te hago el siguiente comparativo, Michael. La Unión Europea, primero, advirtió a Corea del Norte contra actos provocadores y dijo que este hecho socava los esfuerzos para generar una solución. Ya, entonces, así como en ese tono, es como pisando huevo con Corea del Norte, porque esto es como tener un pariente loco, un primo que lo quería, es tu sangre, lo respetáis, pero sabéis que es alguien que en cualquier momento agarra un cuchillo y te ataca. ¿Qué hacéis con eso? Lo tenéis que tratar así, pero con delicadeza increíble. ¿Qué hace entonces? Sur Corea convoca una reunión de su Consejo de Seguridad Nacional, porque esto no lo habías hecho hace muchos años, porque esto escaló a un ataque directo, no es menor. O sea, no es que los espías de Norcorea decían, ¿está desocupada la oficina? Sí, era así, pero ¿quién puede estar alrededor? O sea, le importa un carajo. Yo a veces pienso que hasta Sur Corea es capaz de que si es que hubo algún fallecido, algún accidentado, lo esconde para no tener que reaccionar, porque finalmente lo que dice Sur Corea, mira, para que ustedes entiendan el tono, lamentamos profundamente la acción de Norcorea. Y esto golpea las expectativas de aquellos que desean impulsar relaciones intercoreanas. Es súper tímido. Es súper así con los brazos abajo, con la cabeza agacha, y es como no podemos hacer nada. Si entramos en guerra, puede que los norcoreanos nos borren del mapa. Hasta que nosotros entendemos y sabemos, Corea del Sur no tiene el nivel de armamento, porque las lucas la ha puesto en grupos de K-pop, digámoslo. De hecho, una reunión donde explicaban, digamos, cuáles son el PIB está interesado en la cultura popular musical y en la tecnología de esto. Que esa es la gran competencia de la tecnología norteamericana y que ya superó por lejos a la japonesa en esta famosa marca de celular y que está por el 5G, etcétera, etcétera. Pues bien, ellos no tienen una gran inversión hoy en día en la milicia y saben que si nos vamos a combo con nuestros vecinos, que en un momento fueron nuestros hermanos, vamos a salir para atrás. Y el problema es que la cordura te dice, nadie llega a tirarse bombas atómicas, todo, pero con Norcorea no se sabe. Y si tú te das cuenta, lo que hacen ellos es contestar tímidamente, casi como, ya, pues si no, perdónennos, si no fue intencional y nosotros estamos tratando de decirle a nuestra gente que no les manden panfleto ni comida, pero entiendan, hacemos lo que podemos. Es súper tímido, ellos están actuando con la cabeza gacha y en estos momentos están solos. Insisto, Norcorea no se puede ir contra Estados Unidos, es de loco. No, una locura. Ahí sí que hay que se desata una guerra total. De hecho, hay que estar muy atentos a lo que va a pasar ahora en los próximos días, porque los grupos de activistas antinorte, como se han hecho llamar, prometieron que iban a lanzar 1 millón de folletos este 25 de junio, porque está esta fecha en el contexto del aniversario número 70 de cuando se inicia la guerra de Corea. Por lo tanto, es súper simbólica esa fecha. Y yo no sé, de verdad, tanta ayuda que siempre se le ha querido dar a este país, por ejemplo, hablando de las relaciones intercoreanas a raíz de este edificio que se crea, en el 2007 se propuso una idea que se llamaba Visión 3000, que tenía que ver con que todo el PIB per cápita de los norcoreanos fuera de $3.000, o sea, asegurarles un ingreso fijo para poder elevar el nivel de vida, y a cambio ellos le pedían renunciar al programa nuclear. Pero una vez más Corea del Norte dijo que no, porque consideró que toda esta propuesta violaba los acuerdos de las anteriores cumbres. Entonces al final ellos siempre se dan vuelta, que fue lo que pasó en el 2018 con Trump en la cumbre de Singapur, que era la primera vez que ambos presidentes se reunían, ambos presidentes de ambas naciones tenían una reunión para llegar a un acuerdo, y después le dio la pataleta a Kim Jong-un, dijo, no, ¿saben qué más? No, porque aquí no se me están respetando los acuerdos. Entonces no hay cómo hacerle entender si ese es el problema. Y claramente eso puede desembocar en una cuestión que le va a traer consecuencias nuevamente a todo el mundo, no solo a ellos. Es que además no es menor, Monty y Salfate, porque ya ni siquiera estamos hablando de Kim Jong-un, estamos hablando de la hermana. Y nosotros analizamos hace 1 mes y medio, tiene que haber sido, Salfate, la figura de esta mujer que tiene además la carga de tener que demostrar que ella es mujer y tiene voz de mando.
Y esa carga en una personalidad muy potente es súper peligrosa, pues, Salfate. Yo no sé, por eso lo he repetido tanto, porque yo no sé si el hacer explotar este edificio habría sido decisión directa de Kim Jong-un. Recordemos que hace mucho tiempo venían... el conflicto jamás ha terminado entre ambas Coreas. Jamás ha terminado. Cada cierto tiempo hay conflictos. El 2010 existió también un conflicto súper fuerte. El 2016 siempre hay conflictos. Pero esta declaración de guerra descarada, yo no la había observado en el último tiempo. No, es directa, Michael. A ver, Monty, Michael, ustedes tienen mucha razón. Nosotros como programa hace poco más de un mes hablamos de esto. Y la especulación central era si estaba muerto o no Kim Jong-un. El caso es que ahí mismo lo dijimos, ya sea que no esté muerto y lo recuperen o siga respirando este hombre, la verdad es que está claro que todo el mando acaba de ser traspasado a su hermana. Antes de tener este cargo, Kim Jong-un, hermana de Kim Jong-un, ella era la encargada de todo el sistema panfletario de administración de comunicaciones para con su país. Ella es que cuando hacían algún tipo de ceremonia en el Palacio de Gobierno, con toda una orquesta sinfónica, detrás se pasaban películas con efectos especiales digitales, donde con la canción nacional se lanzaban misiles, y yo lo miraba con cierta preocupación de cómo estos misiles destruían Estados Unidos. Ese es su propósito. Es como que el gobierno de mi país, que los pobladores de mi país sientan que nosotros hemos ganado un montón de guerras ficticias y que ahora vamos por los más poderosos y que representan todo lo que nosotros odiamos, que es el mundo libre, capitalista, etcétera, etcétera. Y finalmente ella era la que mandaba a hacer estas películas de ciencia ficción donde Corea del Norte destruía el resto del planeta y ella era una pura isla que quedaban completamente como sobrevivientes. Ahora, ¿qué pasa? El 17 de junio, estamos hablando, digamos, en muy pocos días, frente al aliento de los propios ciudadanos de Corea del Sur, dijeron, ya, pero digan algo, nos acaban de atacar, ustedes pónganse los pantalones y pónganse firmes. Bueno, Seúl alzó la voz y lo que dijo, mira, yo creo que este ataque es repugnante. Mira cómo responden, ya, esto es lo último que hicieron los coreanos del sur. Carece de sentido este menosprecio realizado en un tono muy grosero y sin comprender el propósito de esta oferta de diálogo. No toleramos más esta retórica indiscreta porque básicamente daña la confianza mutua. Entonces, o sea, da risa la respuesta. El tono, yo creo que están desesperados. Yo creo que es como no saben qué hacer porque saben que están tratando con alguien que es un psicópata, que son peligrosos. De aquí vuelvo a tratar. Ese país es una secta religiosa que se avala a través de los ataques y como sabe en estricto rigor que no puede hacerlo con un país, digamos, que no sea el suyo propio suelo, finalmente creo que su mejor objetivo es Corea del Sur. Y Corea del Sur no tiene cómo hacerle entender a sus ciudadanos que no los sigan provocando porque también va contra la imagen que ellos están queriendo proyectar al resto del planeta. Está absolutamente en las cosas. Y de cierta manera, Corea del Sur se lava las manos también de estas declaraciones y la verdad que trata de ponerle un paño frío a algo que se está quemando por todos lados, querido amigo. Mira, yo lo veo de esta forma. Yo creo que Kim Jong-un de verdad ocupa un poco más entre comillas, su sentido común, porque en el 2018 él precisamente inicia una política más o menos conciliadora con Seúl con el fin de reposicionar su imagen para poder así también hacer frente a las duras sanciones que le estaba imponiendo a Estados Unidos, las sanciones económicas. Entonces, por una parte, yo siento que Kim Jong-un quizás es más estratégico, juega más a la comunicación, pero por otro lado, también Kim Jong-un, al ser una mujer, al haber crecido en un país tremendamente machista, en un país donde predominaba la élite, una élite también con mucho poder, donde nunca se le dio énfasis al rol de la mujer en la política, por ejemplo. Entonces ella también se ve en la desesperación de, como bien decías tú, mostrarse como una mujer fuerte y seguir un poco los lineamientos de sus ancestros, que desde que empezaron a gobernar después de la Segunda Guerra Mundial han sido dictatoriales, muy mano dura. Entonces yo creo que al ver estos gestos más conciliadores de su hermano, ella dice, no, pues así no funcionan las cosas, aquí hay que ser duros. Entonces por ahí puede que pase un poco esa discusión entre hermanos y que finalmente termine triunfando el mal por sobre el mal. Y es más, Monty, yo creo que en su cabeza ella puede pensar,
que si no da un golpe importante, que si no adquiere, no logra algo importante para Corea del Norte, jamás va a ser la líder. Porque tal vez ella también debe tener estas aprensiones de soy mujer, jamás una mujer ha sido la líder, entonces ¿cómo lo demuestro? Tal vez declarando una guerra y dejando la patada por salpate. Ahora, a mí me salta una duda que puede ser desde la ignorancia, pero creo que es válida hacerla. Siento que Corea del Sur, como bien tú decías, se lava mucho las manos con las declaraciones, trata de poner pañitos fríos, poco la otra mejilla, acepta, no sé, que en los Juegos Olímpicos de Invierno hagan un grupo en conjunto de hockey patín sobre hielo, siendo que ellos habían clasificado y Corea del Norte no, o sea, les ven la cara. Miedo, le tienen miedo. Pero ¿por qué tanto miedo si ellos de alguna forma saben, intuyen, entienden que si se declara una guerra tendrían como aliado a Estados Unidos, por ejemplo? ¿No es eso una especie de carta blanca para decir, oye, no estoy tan mal parado porque no estoy solo en este conflicto? Buen punto. Lo que pasa es que Corea del Norte es como el pariente loco, que todos lo tienen tranquilito mientras esté contenido y no se meta por mi baranda, todo bien. Si es que Estados Unidos apoya a Corea del Sur, se va a meter China. Imagínate cómo están las cosas entre China y Estados Unidos ahora. Usa perfecta para decir, oye, me tocaste la oreja, así que voy a responder con todo. Si se mete China, se va a meter Rusia. Si se mete Rusia, se va a meter Europa. O sea, el resto de Europa del oeste. Entonces, finalmente, aquí puede, o sea, están todos así como nadie se meta. O sea, es como una pelea privada donde dice, está prohibido que nadie intervenga, porque si intervienes tú, me meto yo, y si me meto yo, se mete este otro, y si se mete este otro, se mete este otro acá. Es bastante preocupante. Simplemente quiero decir que el Estado Mayor, junto a sus surcoreano de esto, como bien decía la Monty, que Kim Jong-un quería así como tratar de hacer las paces y ahora Kim Jong-un acaba de decir que no le interesa. La verdad es que Norcorea acaba de desplazar tropas al límite y desde el año 2018 dijeron, hagamos una cosa, cada uno en la suya, pero saquemos las tropas del límite, que es doy un paso y entro a tu país. Y Corea del Norte acaba de derribar este edificio y ahora tiene un despliegue total militares en la frontera. Y cuando ella dice además, a través de un comunicado oficial, de que esto fue lo primero, atentos a la consecuencia y ya estamos preparando el segundo ataque con nuestros enemigos, esas son sus palabras, créeme que el nivel de preocupación es terrible. Ahora, entendamos cuáles son las razones de esta tensión actual, digamos, en donde rompió cualquier posibilidad de declaración diplomática. Veamos la primera. Uno es el sentimiento, dicen, de traición del líder norcoreano respecto a las fallidas cumbres con Donald Trump, y donde Kim acudió a esas cumbres con expectativas de garantizar una línea. De los motivos de esta tensión. ¿Qué significa esta tensión? Lo vamos a revisar cuando a la vuelta de esta última y más breve pausa comercial, las tensiones y las siguientes causas que pueden provocar un estallido a escala global. Te interrumpí antes del corte porque estábamos revisando justamente las razones más claras o las últimas razones de esta declaración de guerra encubierta de Corea del Norte a Corea del Sur. Se habla de estas tres razones y yo creo que incluso lo más preocupante es las consecuencias a las que nos pueden arrastrar precisamente estos puntos de inflexiones. El primero, como te comentaba Michael, es este sentimiento de traición del líder norcoreano respecto a las fallidas cumbres con Trump. Kim, como bien sabemos, Kim Jong-un accedió a esa cumbre, a juntarse con Donald Trump para garantizar un alivio en las sanciones económicas. Ni que Donald Trump lo que hace es mandar a hacer bloqueos, pero no recibió nada, así que se acabó el desarme y él sigue con sus planes. Lo segundo, la economía de Norcorea está bajo presión por la combinación de un menor comercio con China, que tiene sus propios problemas, a propósito del COVID-19 que ellos mismos crearon, ya lo dije, y obviamente la presión de Estados Unidos al respecto, y a través de las sanciones que aumentan la necesidad de la mitigación de esas medidas. O sea, Chile ya no puede ser el gran papito corazón que les entregaba todo lo que ellos necesitaban. Y por último, el rol de la hermana Kim Jong-un, Kim Yo-jong, que bajo el proceso de convertirse en una persona de autoridad, como bien hemos dicho el día de hoy, necesita mostrar fortaleza, competencia entre las élites mundiales y la vieja generación militarista de Corea del Norte. Y la verdad es que ella no necesita
porque no mandó un telegrama, no hizo una película ficticia, mandó un misil y destruyó el edificio para diálogos de acuerdo entre Corea del Sur y Corea del Norte, así que está la pata, como se dice en buen chileno. No, y eso va a traer más repercusiones aún a la economía del país, que siempre ha estado muy estancada, siempre han tenido escasez de divisas porque tienen un déficit comercial permanente. A eso súmenle las sanciones efectivamente de Estados Unidos, tiene mucha deuda externa también, la disminución de las ayudas de los países que recibían anteriormente, y bueno, los poquitos recursos que tienen los invierten en defensa. Por lo tanto, vemos que la situación social en ese país está siendo cada vez más terrible. Por lo tanto, que se estén dando hoy día todos estos signos de ayuda, de reclamo por parte de quienes han logrado huir de ese país y que hoy se están manifestando a través de los globos, a través del envío de las comidas, es una cuestión súper humana. O sea, si tú ves que el país vecino lo está pasando increíblemente mal, tú como ser humano, ¿cómo te puedes quedar ajeno a eso? Pero también se entiende un poco lo que hablábamos anteriormente, que el presidente Moon Jae-in de Corea del Sur quiera de alguna forma como restringir esas manifestaciones, porque eso podría desembocar en una guerra que puede afectar al país entero. Entonces, una situación súper compleja, porque a pesar de que Sur Corea tenga libertad de expresión, esa libertad de expresión podría desencadenar un problema mucho mayor. Entonces, ¿cómo se juega ahí? ¿Cómo le digo a la gente no te manifiestes estando en un país libre? Pero también, ¿cómo lo hacemos para poder entrar en diálogo con alguien que no quiere escuchar? Entonces, es súper complejo el escenario, es un momento de alta tensión. Yo no sé cómo van a lograr resolver esto. Sinceramente, se ve súper negro el panorama. Porque además, de alguna forma, es una tensión, como bien tú decías, Monty, como lo hemos conversado con Salfate, es una tensión que involucra justamente a Corea del Norte, Corea del Sur, pero que podría terminar involucrando al mundo entero, irremediablemente va a terminar involucrando al mundo entero. Entonces, es un conflicto de proporciones bastante grandes y una realidad que no está sucediendo ahora. Lo de los globos, lo de las canastas no es de ahora, no es algo nuevo, es algo que viene pasando hace mucho tiempo y que efectivamente se ocultaba, se escondía, no se informaba. Lo que pasa ahora es que justamente frente a esta declaración de guerra empieza a tomarse más en cuenta a través de los medios de comunicación, y me parece importante y necesario que se tome en cuenta. De alguna forma, Salfate, podríamos decir que este es lamentablemente el inicio de una escalada de violencia que ojalá nos equivoquemos, pero que podría ir creciendo mucho más. O sea, Corea del Norte no va a dar su brazo a torcer en esta pasada. ¿Se sienten heridos, malheridos de alguna forma? Tienes toda la razón, Michael. Se sienten heridos, se sienten traicionados y están preocupados de parte del Corea del Sur, porque hay una comisión, no sé si ustedes lo saben, de Corea del Sur, que es como entender psicológicamente a Corea del Norte. O sea, claramente están tratando con un pariente loco, entonces dicen ya, oye, ¿qué hacemos con nuestro primo? A ver, ya, digámosle esto, mándale un regalito para el cumpleaños. O sea, están tratando de hacer planes para poder mitigar toda la problemática ideológica que ellos presentan. ¿Cuál es el mayor problema? Que están tratando de ver de cómo logran, imagínate lo imposible para los surcoreanos, hacer que haya una especie de alto el fuego ideológico entre Corea del Norte, y Estados Unidos, y no saben cómo dirigirse a Donald Trump, que no le interesan estas cosas, y mucho menos o deberíamos decir a Kim Jong-un, que actualmente está a cargo del país completamente. Ahora, como dijimos en un momento, hubo despidos acá. O sea, se habla de renuncia, pero claramente esto fue un fracaso rotundo de la diplomacia, en donde Corea del Sur, según ellos, no pudieron controlar a sus ciudadanos, generaron estas canastas con comida, estos panfletos con globos, y finalmente Corea del Norte esto lo toma como una ofensa terrible, como una provocación, y ellos responden, así como alguien que les manda un panfleto, y ellos responden con un cañonazo sin ningún problema. Tenemos titular, atención, ¿qué es lo que dice ahí? Esto a través de celesurtv.net. Mandatario surcoreano acepta, no se lo mandaron a decir con nadie, la renuncia del ministro de Unificación. Presidente del Corea del Sur, Moon Jae-in, acepta este viernes, recién pasado, la renuncia del ministro de Unificación tras el incremento de las tensiones en Pyongyang. No olvidemos, Corea del Norte tiró un proyectil en territorio de Corea del Sur, y con eso mató el único edificio donde se encontraban de un lado y de otro. Se acabó el diálogo, ahora se viene una mocha en escalada.
Oye, Monty, una semana tremendamente movida que lo que viene a develar de alguna forma lo que se está viviendo hace prácticamente 7 décadas entre ambas Coreas. Nunca se firmó un acuerdo por la paz, técnicamente jamás han dejado de estar en guerra y eso Corea del Norte se encarga de graficarlo a cada rato, así que lamentablemente creo que de este tema tenemos para rato, Monty. Sí, lamentablemente, como tú bien decías, solo se firmó un armisticio terminada la guerra, que era más que nada un acuerdo de no seguirse atacando. De hecho, hablamos en este programa de la frontera que ellos tienen, que es el paralelo 38, donde fue una zona desmilitarizada, pero durante todos estos años hemos visto cómo marines o gente del ejército de Estados Unidos ha estado resguardando siempre esa zona, porque es una zona de conflicto y es lo que estamos viviendo hoy día. Justamente el edificio que vimos derrumbarse está en la ciudad de Kaesong, que está justo en el límite de ambos países. Por lo tanto, es una frontera que siempre está en potencial conflicto y es una pena, porque al final, imagínate todas las familias que están separadas hoy día producto de esta división y que no han podido reencontrarse. Es lamentable por donde se le mire, ¿cierto, Salfate? Un tremendo capítulo el de hoy. Totalmente, simplemente estar preparados, listos, atentos a las noticias, porque a partir de los dichos de Kim Jong es que se hagan cada vez de forma más normales, más pruebas nucleares y probablemente más ataques con proyectiles a suelo de surcoreano. ¿Cómo va a terminar todo esto? Solo el tiempo lo dirá, Michael. Solo el tiempo lo dirá y Así Somos te lo mostrará, porque para eso estamos, para eso volvió esta nueva temporada Así Somos, para contarte toda la realidad y ahí la percepción de tu verdad te la puedes realizar en tu casa. Estamos llegando al fin, muchachos, de tremendo capítulo, Monty. Nos reencontramos mañana a la medianoche, ¿cierto? Así es, muchísimas gracias, Michael, Juan Andrés Salfate, como siempre, maestro, y a ustedes también por acompañarnos cada noche. Mañana sí, pues a las 12 aquí nos vemos por la red. Chao, chao. Chao. Muy bien, cuídense. Ahora.